Al extremo noreste de Turquía, hallamos un pequeño y singular país, llamado Armenia. Si quieres ver los secretos y curiosidades que envuelve este país, quédate aquí conmigo a ver algunos datos sobre esta región de Europa. El nombre de Armenia, o Ayazán en su idioma, proviene de dos prefijos. Ay, que significa reino, mientras que Están es el prefijo en persa para decir país. 2. En el año 301, Armenia se convirtió en el primer país en adoptar el cristianismo como religión estatal. El país pagano cambió completamente la religión de Estado en el 301, gracias a Gregorio el Iluminador. El único templo pagano que se ha conservado hasta nuestros días es el templo de Gani. 3. Ereván, la capital de Armenia, es una de las ciudades más antiguas. Su historia comienza con la fortaleza de Erebuni, que fue construida en el 782 a.C. por el rey Ergishti I. Esto se evidencia en la inscripción en la roca del rey, que aún se conserva en el museo de Erebuni. 4. El primer libro de texto de ejercicios aritméticos del mundo fue escrito por el matemático armenio David Anhagt en el siglo VI. Hoy en día, el libro se guarda en Matenadaran, el almacén de manuscritos antiguos en Ereván. 5. Hay aproximadamente 11 millones de armenios en todo el mundo y solo 3 millones residen en Armenia. Solo en los Estados Unidos, hay más de 500.000, asentados principalmente en Detroit y Los Ángeles. Incluso hay una pequeña Armenia en Los Ángeles. Las principales religiones de Armenia son el cristianismo y el yazidismo, que es una variante de la religión islámica. La forma cristiana más seguida es la cristiana apostólica armenia. La catedral de Chmiadzin es una de las iglesias más antiguas del mundo. Es considerada como el sitio principal de la iglesia apostólica armenia. Los registros muestran que la catedral fue construida en el año 300 después de Cristo por su santo patrón Gregorio el Iluminador. 7. Aunque no hay ninguna batalla en curso, Armenia técnicamente sigue en guerra con Azerbaiyán. La guerra de Nagorno-Karabaj ocurrió en 1988 porque los armenios étnicos de Nagorno-Karabaj querían separarse de Azerbaiyán. Pequeñas batallas en las fronteras continúan hasta el día de hoy, incluso después de que se firmara un alto el fuego en 1994. 8. Algunas de las civilizaciones o reinos que pasaron sobre Armenia son el Imperio Medo-Persa, el Imperio Romano, el Imperio Mongol, el Califato Omeya, el Imperio Otomano, y la Unión Soviética. Herencia de ello, es que en la ciudad de Artasat-Artaxata se hallaron restos de un acueducto romano incompleto. 9. El monte Ararat, que se encuentra entre Armenia y Turquía, se dice que es el lugar de descanso del Arca de Noé según el libro del Génesis. Debido a la fuerte fe de Armenia en el cristianismo, el monte Ararat se considera un lugar especial y se menciona a menudo en la literatura tradicional. También se encuentra en el escudo de armas de Armenia incluso cuando el país era parte de la República Soviética. 10. Ereván, la capital de Armenia, es a menudo llamada la ciudad rosa, debido a sus muros de color rosa que se han construido hace mucho tiempo. El material resistente utilizado para construir estos edificios era la piedra toba rosa que provenía de los volcanes. 11. La cocina armenia se caracteriza por estar influenciada entre la cocina mediterránea y la del Cáucaso, con grandes influencias de la cocina del Oriente Medio y de Rusia, y también de los Balcanes. Entre los platillos podemos mencionar omelette de basturma, el kefte, el kebab, el shawarma, la chorba, el chorek, el baklava, etc. 12. La bandera de Armenia está compuesta por 3 líneas horizontales en rojo, azul y naranja. El rojo simboliza las montañas armenias, la continua lucha del pueblo armenio por la supervivencia, el mantenimiento de la fe cristiana, la independencia y libertad de Armenia. El azul simboliza la voluntad del pueblo de Armenia de vivir bajo cielos pacíficos. El naranja simboliza el talento creativo y la naturaleza trabajadora de Armenia. 13. Algunas de las danzas típicas de Armenia son
Kochari, Elberg, Harsnapar, Goran, Menapar, entre otros. 14. Algunas de las celebridades de Armenia o con sangre armenia son: el tenista André Agassi, Lady Di o Princesa Diana, el cantante francés Charles Aznavour, la cantante Cher, Steve Jobs quien fue el co-creador de Android, la modelo Kim Kardashian, la banda System of a Down, entre otros. 15. El lago Sevan es el lago principal de Armenia y el más grande del país. Con una altitud de 1930 metros, es uno de los lagos más elevados de Eurasia donde su animal emblemático es la trucha de Sevan, el pez carpa dorada, y el cangrejo del Danubio. En una isla de ese lago, se halla un monasterio fundado por el antiguo rey armenio Asot I. Este es el monasterio Sevanavank. 16. El brandy tiene su nacimiento en la famosa Armenia. Se cree que este aguardiente de vino ya se destilaba en esas sierras en la época de los babilonios, mucho antes de que su consumo se popularizara en Europa a partir del siglo XIV. En la actualidad, el brandy más famoso de este pequeño país es el Ararat, elaborado por la firma Yerevan Brandy Company, que monopolizó su elaboración durante la etapa soviética y que hoy es heredera de aquella gran industria que surgió en Ereván, capital de Armenia, en 1887. 17. Al estar en el Cáucaso, Armenia tiene una flora y fauna típica de aquella región, contando con 3.500 especies de plantas, 76 especies de mamíferos, 304 especies de aves, 44 especies de reptiles, 6 especies de anfibios, 24 especies de peces y unos 10.000 invertebrados. En donde el animal más característico es el leopardo persa, que podría ser el leopardo más grande de todas las subespecies de leopardos existentes en el mundo. La longitud media del cuerpo es de 1.58 metros, de la cola 94 centímetros y del cráneo 19. Su peso puede llegar a los 75 kilogramos. 18. En el Valle del Ararat, el monasterio Horvirap es uno de los principales testimonios de la historia de Armenia y uno de sus patrimonios más valiosos. Desde el siglo IV después de Cristo hasta el siglo XVII, este templo ha estado contemplando en silencio a la mencionada montaña, regalando al que vaya una vista formidablemente panorámica. 19. Entre las frutas más consumidas y exportadas de Armenia están el albaricoque y la granada roja. En su libro La memoria de Ararat del escritor Seiviron Mored recoge una bella expresión que dice: la granada es la fruta de la soledad y el éxodo. Al tener sangre, como el hombre, puede tener también sentimientos. La granada es capaz de sentir añoranza. 20. Entre lo que está considerado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Armenia está el Lavachopan armenio, el monasterio de Jagpat, catedral e iglesias de Etniatsin, monasterio de Noravank, basílica y sitio arqueológico de Yereok, el Dukduk y su música, el Jaukar, etc. Eso es todo, amigos.